Cilindros y esferas es la primera sección que vamos a empezar a estudiar para conocer algunas superficies en el espacio tridimensional y vamos a ver las definiciones formalmente de lo que son estas superficies. Entonces, bueno, ¿un cilindro qué es? Bueno, acá hay una definición de una esfera, pero un cilindro, básicamente, vamos a mirar por acá, ejemplos de cilindros. Por acá tenemos un ejemplo de un cilindro, donde tenemos una curva generadora. Por acá tenemos otro cilindro, que es el cilindro circular recto que conocemos, ¿cierto? Que se genera ¿cómo? Se genera con una circunferencia. Se genera con una circunferencia y como pueden ver ustedes la ecuación de esto se modela de esta forma. X y Y se relacionan entre sí con la ecuación de una circunferencia de centro en el origen y radio 1 y Z es una cantidad arbitraria. Bien, Z es una cantidad arbitraria. Y bueno, si nosotros vemos acá otro tipo de cilindros, por ejemplo, generado por una recta, si es generado por una recta, esto genera un plano, teniendo en cuenta que acá no aparece la variable X, entonces es un plano, bueno, de hecho es un cilindro que a la vez es un plano que va a lo largo del eje X. Básicamente, ¿qué es un cilindro? Entonces veamos, las gráficas de los cilindros son gráficas que corresponden a ecuaciones de este estilo. Gráficas de la forma f de xy igual a una constante, g de yz igual a una constante, o h de xz igual a una constante. ¿Vale? Todos esos tipos de curvas son cilindros. ¿Y por qué ocurre esto? Entonces veamos lo siguiente. Podemos notar nosotros que si tenemos algo como lo siguiente, x más y igual a 2, una ecuación que involucra a las variables x y y, esto visto en R3, ¿qué es? Bueno, esto en R3, esto es un plano. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es que esto es un plano? Resulta que cuando nosotros trabajamos con ecuaciones, si uno trabaja con la solución de una ecuación, vamos a hablar de una ecuación de primer orden, lineal, muy sencilla, vamos a poner 5x más 2 igual a 7. Bien, se resuelve y se obtiene que x vale 1. Resulta que cuando uno reemplaza 1 en la ecuación, se satisface la ecuación, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros, por ejemplo, tenemos la ecuación de una circunferencia, por ejemplo, cuando hablamos de la ecuación de una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, tenemos que puntos que cumplen con esta ecuación son puntos, por ejemplo, tenemos el punto 0,1, tenemos el punto también el 1,0. Son puntos que satisfacen la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con el 0,1, que si x vale 0 y y vale 1, al sustituirlos, se encuentra que se satisface la igualdad, ¿verdad? Bien, dicho esto, cuando uno sabe que está en el espacio, entonces una ecuación como esta, ¿por qué es un plano? Es importante establecer en qué espacio vectorial estamos. En este caso estamos en R3. ¿Qué es una solución a esta ecuación en R3? Una solución es una tripla ordenada. En este caso deben ser puntos de R3. Bien, es decir, una solución, yo no puedo simplemente decir x vale 0, y vale 2 y eso es una solución. ¿Por qué? Porque las parejas XY no están en el espacio viven son triplas. Dicho lo cual, por ejemplo, una solución a esto sería 0, 2 y acá puedo poner cualquier cosa, 5 por ejemplo. Es solución. Es solución de la ecuación del plano. De esta ecuación. ¿Por qué?
porque si yo reemplazo el 0, acá donde va X, reemplazo 2 donde va y 5 donde va Z, pero como no hay Z, pues simplemente queda una sustitución vacía. Puedo observar que este punto satisface la ecuación de ese plano, ¿verdad? Puedo ver que satisface la ecuación de ese plano. Dicho esto, entonces el punto 0,5, 0,2,5 está en la superficie que se modela con esta ecuación. Bien, entonces por eso es que podemos ver nosotros como tal un plano. Cuando vemos acá la ecuación, siendo este el eje X, esto el eje Y, esto el eje Z. Si tomamos la ecuación X más Y igual a 2, entonces cuando X vale 0, Y vale 2 por acá. Y cuando Y vale 0, X vale 2, quedaría como por acá. Y si trazamos la recta, esta recta sería esto de aquí. Entonces, ¿dónde está el punto 0,2,5? Tenemos el punto 0 en X, 2 en y 5 unidades hacia arriba. Es decir, desde este punto medimos 5 unidades. Bueno, vamos a suponer que por acá hay 5 unidades. Medimos 5 unidades hacia arriba y este punto hace parte de la gráfica de esta ecuación. Pero de hecho, si ustedes observan, cuando uno empieza a analizar soluciones, todos los puntos de la forma 0,2, K, donde K varían los reales, son solución de la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntos que están sobre esta recta que se va a dibujar aquí, también hacen parte de la solución. ¿Bien? Todos esos puntos satisfacen la ecuación. Y de hecho, si yo ubico cualquier punto, acá cualquier punto sobre la recta en el plano XY, puedo ver que todos los puntos que están sobre esta recta paralela al eje Z y que pasa por ese punto rojo también son solución. De esa manera es un poco más claro porque esto genera un plano. Bien, esto genera un plano. Dicho eso, entonces es un poco más fácil comprender cómo se generan los cilindros. Entonces, ¿qué es un cilindro en general? Un cilindro en general se establece de la siguiente manera, o se puede definir de la siguiente manera. Sea F mayúscula, vamos a ponerlo así, la gráfica de una curva contenida en uno de los planos coordenados de R3. Bien. Básicamente este conjunto de, esta gráfica es el conjunto de puntos de alguna de estas funciones. Voy a ponerlo acá entre paréntesis. Las funciones son, o puede ser una función que dependa de x, y. Bien, por ejemplo, acá podemos verla acá igualada a una constante o incluso puede ser igualada a 0, así. Podemos verla así. O puede ser una función que dependa, voy a ponerlas todas con f, bien. O puede ser f de x, z, o puede ser una función que dependa de y y de z. Como pueden ver, la característica particular es que falta una de las variables en cada uno de los casos. Falta una de las variables. Entonces, si tenemos esa gráfica, se dice que f, la gráfica de eso, es un cilindro, que, bueno, vamos a ponerlo así, es un cilindro paralelo al eje que representa, la variable
faltante, vamos a ponerlo así. Esa variable faltante. Bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos la curva, vamos a ver aquí ejemplos, y vamos a graficarlos en GeoGebra. A ver cómo los grafica GeoGebra. Si nosotros tenemos una curva, digamos y igual a x al cuadrado, ¿esto qué es en el espacio? ¿Qué es esa curva y igual a x al cuadrado en el espacio? Esto es un cilindro que abre. Bueno, podríamos decir que abre a lo largo del eje Z o que es paralelo al eje Z. Paralelo al eje Z. Bien. ¿Y cómo es este cilindro? Entonces, más o menos un bosquejo es de esta manera. Acá tenemos X, acá tenemos Y. Esto va a ser un cilindro que abre a lo largo del eje Y. Y es algo de este estilo. Sí, más o menos podemos visualizar ahí una parábola en el plano XY. Bien, bueno, tal vez esto se vea un poco más así. Y entonces este cilindro es un cilindro que es paralelo al eje Z. Más o menos así podríamos verlo. Este es el cilindro. Nosotros estamos acostumbrados a conocer como un cilindro lo que realmente es un cilindro circular recto, ¿vale? Lo que es realmente un cilindro circular recto. Pero esos no son los únicos cilindros. Ese es solamente un ejemplo de un cilindro. Vamos a mirar. A ver, aquí en 3D. Acá el problema a veces en GeoGebra es precisamente que no grafica en algunas ocasiones los cilindros. En este caso estamos viendo que lo grafica. En GeoGebra, cuando ustedes abren como tal el programa, pueden ver el eje rojo, es el eje X, Y es el verde y Z es el azul. ¿Vale? ¿Cómo pueden saber esto? Como pueden ver ustedes, los ejes en las otras direcciones no tienen flecha, ¿verdad? En las otras direcciones no tienen flecha, solamente tienen flecha en una de sus direcciones. Tienen flecha hacia las partes positivas de los ejes. También la escala, los números, ayudan a ver esto. Pero bueno, ahí por colores, el rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z. Podemos ver entonces, ahí está ese cilindro. Es un cilindro. Si nosotros hiciéramos una vista desde la parte de arriba, casi como si estuviéramos viendo los cuadrantes, podemos ver ahí la parábola. Bien, ahí se pierde precisamente porque es muy delgada. Pero bueno, vamos a escribir x igual a 0 y acá vamos a interceptar estas dos superficies y ahí la intersección de las dos superficies es precisamente esa curva. Ahí la podemos ver en el plano XY, es esa parábola, ¿vale? Ahí está. Entonces, esto es un cilindro, esto es un ejemplo de un cilindro circular, perdón, un cilindro, podríamos llamarlo cilindro parabólico, y básicamente cualquier curva en la cual falte una de las variables es un cilindro. Vamos a escribir, por ejemplo, e elevado a la yz más el coseno de yz igual a 2. Bien. ¿Esto qué es? Cuando uno ve una forma de estas, bueno, tal vez empieza a pensar y realmente lo único que hay que notar es que falta la variable x. Y con esto se puede afirmar que es un cilindro. ¿Por qué? Porque lo que grafique e a la yz más coseno de yz igual a 2, sea lo que sea, esto pertenece, esta gráfica, ¿dónde está? Esta gráfica pertenece al plano YZ. Bueno, acá vamos a ir introduciendo algo de notación que yo no sé si ustedes la han visto, pero
cuando ustedes vean algo de este estilo, una letra pi grande, mayúscula puede ser, y en la parte del subíndice diga un par de variables, esto lo que está haciendo es mencionar un plano. Bien, normalmente los planos se mencionan de esta manera. Los planos coordenados, aprovechando que estamos hablando de esto, este es el plano coordenado YZ, acá tenemos el plano coordenado XY, y acá tenemos el plano coordenado XZ. Bien, eso es lo que representan. Es la notación para planos. Sobre todo se utilizan en los planos coordenados. Es usual que de pronto en los cursos de física también se utilice esto. Cuando se estudia física se utiliza también esta notación. Pero bueno, si no están familiarizados con esa notación, entonces lo estamos diciendo en este momento. Bien, vamos a ver qué hace GeoGebra con esto. Voy a eliminar algo que yo les aconsejo dependiendo de la versión que tengan de GeoGebra, si la trabajan por ejemplo del celular o también dependiendo de las mismas especificaciones del computador, les recomiendo que vayan borrando cosas y vayan escribiendo nuevas cosas. Bueno, por ejemplo acá tengo simplemente e a la yz más coseno de yz igual a 2. Vamos a ver, a veces el problema puede ser que no se alcance a ver en la escala. Pero acá sí que debería poderse ver. Vamos a ponerle igual a 0 a ver qué dibuja. Bueno, no sé si lo habían visto, pero yo iba dibujando algo. Y a veces el problema es que cuando ya quiere calcular en concreto qué es lo que se debe graficar, puede tener problemas. Puede tener problemas porque GeoGebra trabaja de manera numérica. Bien, GeoGebra trabaja de manera numérica. Entonces ahí puede ser que, no sé, algo esté fallando. Vamos a ponerlo así igual, a ver qué pasa. No, tampoco dibuja nada. Una herramienta que podrían utilizar ustedes para... voy a cerrar esto. Una herramienta que podrían utilizar, no sé si la han utilizado antes, es Wolfram Alpha. Wolfram Alpha también puede dibujar algunas cosas. Bueno, vamos a introducir esa misma ecuación. Vamos a poner acá z más coseno de y por z igual a 2. A ver qué puede darnos Wolfram. Bueno, no nos da mucha información tampoco. Puede ser que la gráfica, sea algo compleja. A ver si, no. Como pueden ver, no lo grafica. Pero esto es un cilindro a lo largo del eje X. Es un cilindro a lo largo del eje X. Por ejemplo, si uno diera valores, ¿qué pasa si X y Y valen 0? Bueno, Y y Z, perdón, valen 0. Vamos a volver a esta original. Bueno, como pueden ver, si uno grafica, si uno simplemente da alguna información, va escribiendo alguna información, por ejemplo, lo que hemos escrito antes, X por Z, ahí va graficando algo, ¿sí? Ahí va graficando algo, acá podemos ver, ahí está la gráfica de esto. Es un cilindro a lo largo del eje X, pero bueno, no sé.
más el coseno de y por z. Voy a dejarlo así, a ver cómo lo escribo. Esto básicamente es como tener igualado a 0. Pueden ver que esto sí lo grafica, de hecho es una superficie bastante interesante. No sé si alcanzan a ver acá todos estos picos que tiene. Esas texturas que tiene acá en estas partes. Y bueno, es más o menos claro por qué ocurre. Ya ahorita vamos a ver por qué. Pero como pueden ver ustedes, muchachos, miren, por lo menos acá en esta vista, que esto abre a lo largo del eje X. ¿Ven? Esto abre a lo largo del eje X, como pueden ver, es una curva. Lo que pasa es que la curva no es la misma. La curva no es la misma en todas las direcciones, ¿no? No es la misma en todas las direcciones. De hecho, si acá le diéramos esto igual, por ejemplo, igual a 0, ahí es donde no nos grafica. Bueno, no sé por qué no nos grafica, pero ahí hay un problema en la manera en la que está graficando GeoGebra. Bien. En la anterior, ¿por qué ocurría, por ejemplo, esto en estas zonas? Por ejemplo, miren que en el primer octante, si uno mira solo lo que ocurre en el primer octante, no se ve mucho o no se alcanza a apreciar muy bien lo que ocurre. Pero, ¿qué pasa? Que en el segundo octante, acá analicemos los valores de X son negativos, los de Y son positivos, ¿sí? Básicamente esto está graficando la siguiente curva. Esto está graficando, acá realmente no estamos haciendo un cilindro, porque no me está dejando poner la ecuación de un cilindro. Acá me está permitiendo poner básicamente la curva X igual a E a la YZ más coseno de YZ. Esto es lo que me está graficando acá. No sé por qué no me deja, bueno, puedo escribir el cilindro, sí, pero no me grafica nada. Tal vez la curva es muy compleja y en algunas ocasiones puede ser que eso evite que GeoGebra lo grafique. Para poner una curva de pronto más sencilla, vamos a poner y igual a e a la x, que como pueden ver ustedes, esta curva GeoGebra la grafica, pero la grafica como una curva, no la grafica como un cilindro, ¿sí? Si ustedes ven acá el plano XY, acá está el verde es el Y, el rojo es el X, ahí tenemos la curva e a la XY, pero no lo grafica como un cilindro. Tal vez tiene algún inconveniente con la parte de la función exponencial en el momento en el que se están haciendo los cilindros. Bien, vamos a poner otra curva. Tal vez las curvas que sean algebraicas son un poco más fáciles de graficar. Vamos a poner esta. Igual, la gráfica solamente en el plano. Y igual a x al cubo. Esto debería graficarlo. No sé por qué está haciendo ahora esto. Vamos a poner acá x cuadrado. Bueno, el de x cuadrado pueden ver que si lo grafica como un cilindro. El de x al cubo debería hacerlo también. El problema puede ser que GeoGebra lo hace de manera, ahí está, el x al cubo solamente grafica la curva. Es que GeoGebra lo calcula de manera numérica. No lo hace de manera geométrica. No sé si se entiende lo que digo. Vamos a ir aquí para entender un poco esto. Por ejemplo, si uno grafica, vamos a poner acá una circunferencia. Y, no sé, voy a construir acá un segmento de A hasta B, recta perpendicular que pasa por B. Y ahora hay una cosa que tiene GeoGebra, que es una opción de hacer preguntas. No sé si la han utilizado alguna vez. A ver si la ve, ¿dónde está? Aquí está. Dice relación. Entonces yo voy a escoger la relación, voy a escoger la recta y la circunferencia. A ver, y ahí pues está cargando. Y observen, dice la recta G es tangente a C, pero esto es comprobado numéricamente.
no geométricamente. Es comprobado numéricamente. ¿Qué quiere decir? Que GeoGebra hace cuentas y lo analiza de manera numérica, de una manera aproximada, con bastantes decimales, pero lo analiza de esa manera. No lo analiza por las propiedades geométricas, aunque sea un software de geometría dinámica. Bien, entonces eso mismo ocurre cuando uno trata de hacer algo acá en 3D, ¿sí? Tal vez algún otro programa que tenga tal vez más potencia pueda graficar otro tipo de cilindros. Pero como pueden ver, acá el programa GeoGebra no grafica este cilindro, estos cilindros que estábamos trabajando, estábamos construyendo, pero nosotros debemos entender que esos son cilindros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer algo de este estilo, depende, en algunos casos vamos a necesitar conocer un poco de la gráfica, pero en otros casos tal vez lo que necesitamos es simplemente saber cómo sería la curva. ¿Vale? Tal vez, a ver, vamos a mirar, por ejemplo, acá en la vista en 2D, ¿qué pasa si yo esta misma ecuación he elevado a la x por y más el coseno de x por y igual a 2? Bueno, acá como pueden ver, sí grafica algo, lo que pasa es que es muy pequeño. Parece que fueran, de hecho parece que fueran las rectas. Van a cambiarle ese valor 2. Ponerle 1. Parece que ahora se alejaron esas rectas. Ah, no, ahí sí grafica algo. Claro, tal vez cuando yo le doy valor igual a 2, esto se ajusta mucho a los ejes. Tal vez ese es el problema. Vamos a darle, y ahí creo que ahora tiene que hacer muchas cuentas. Voy a escribir 0.5. Ahí están. Esto sí es lo que quería ver. Observen, estas son todas las curvas. Son todas las curvas que hacen parte de la gráfica de la ecuación que acabo de escribir. Bien. Ahora imagínense que todo esto va a ir proyectado a lo largo del eje Z. Es decir, es como si todo esto se saliera de la pantalla que tienen ustedes en este momento. Y trazaran, por ejemplo, por cada uno de estos traza un cilindro, ¿vale? Esto es lo que está haciendo que se le complique a GeoGebra. De hecho, si ustedes ven a medida que voy trazando, por ejemplo, voy moviendo acá, pueden ver que hay partes donde no muestra línea continua, ¿verdad? Hay partes donde la línea continua no la muestra. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en esta zona. ¿Será que no hay línea allí? ¿No hay curvas allí? Bueno, por ejemplo, aquí me voy a acercar y pueden ver que efectivamente sí hay. ¿Sí ven? Ahí me voy acercando a esa región y efectivamente sí hay. Lo que pasa es que esto consume muchísimo proceso para el programa para mostrar de manera continua todo ese montón de curvas. Bien, por ejemplo, aquí podemos ver que hay unos puntos donde, bueno, al parecer ocurre algo diferente, ¿no? Podemos ver que allí ocurre algo diferente, que efectivamente lo que pasa acá es que hay un movimiento diferente, por ejemplo, acá en estas zonas. Acá, bueno, en esta se ve mucho más blanca, pero acá también ocurre algo así. Esto precisamente ocurre por lo que es la función coseno, ¿sí? Acá cuando se va acercando a algunos puntos de por aquí, por ejemplo, esta función coseno se va anulando y va quedando solamente la de la exponencial y por eso tiene un comportamiento diferente. Por eso acá parece que tuviéramos curvas de este estilo, por acá algo así. Y por acá parece que fueran como si fuera así una especie de rombos. Bueno, ahora imagínense esto en 3D. ¿Bien? Ese es el problema que está teniendo en este momento el programa para poderlo graficar. Bueno, voy a saltar directamente a la vista 3D y bueno, ahí ya lo grafica, pero al igual que ahorita con la exponencial, no nos da cilindros, sino nos da solamente las curvas sobre el plano XY. Bien, acá está. Debería darnos cilindros, debería darnos alguna superficie, pero no lo está haciendo. Si por ejemplo todo esto lo igualamos a X, acá cambia la cuestión.
Aquí cambia esta cuestión y como pueden ver, acá las curvas, si ven que no se muestra todo en todo el tiempo, perdón, acá X no, a Z. Y aquí ya no grafica nada. Aquí ya está consumiendo mucho al programa. Bueno, el hecho de que no lo grafique GeoGebra no quiere decir que no existe. Hay algunas curvas que son bien interesantes, que sí que las grafica GeoGebra. Por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Z igual al seno de X por Y. Seno de XY. Ahí está. Tenemos esta superficie. Que bueno, cuando lo vemos así con esta... A ver. Quiero ubicar el primero que antes vista. Y vamos a mover esto acá un poco y nos acercamos un poco. Ahí está. Como pueden ver, esto, no sé, parece como las imágenes que uno puede observar en algunos experimentos con esos fluidos ferromagnéticos, con imanes. No sé si los han visto. O esos experimentos que hacen con esto, ¿cómo se llaman? Con fluidos no newtonianos. Por ejemplo, que ponen una mezcla de maicena con agua, no sé qué más le agregan, y lo ponen sobre una película de vinipel, sobre un parlante, sobre un altavoz, y bueno, esto empieza a moverse así dependiendo de la frecuencia del sonido, de las ondas de sonido, pues la vibración hace que se formen algunas cosas de este estilo. No sé si lo han visto. Entonces, claro, algunas de estas curvas pueden ser curvas bien complicadas de dibujar. Imagínense dibujar esto a mano. Esto a mano es una cosa casi imposible de dibujar. Sí, hay muchos detalles. Hay muchos detalles allí. Pueden ver tanto, se puede ver por arriba como por abajo. Hay muchos detalles allí. Ahí pueden ver ese comportamiento casi como si tuviera varios círculos teniendo ese mismo comportamiento. Y bueno, ahí está. Ahí está esa superficie. Vamos a acercarnos un poco más para que la podamos ver un poquitico más de cerca. Ahí está. En este comportamiento. Parece bastante caótico, pero cuando empieza uno a acercarse se puede ver un poco mejor. Vamos a querer, por ejemplo, hacer cuentas con superficies de este estilo. Alguna que otra superficie de este estilo. Hallar, por ejemplo, puntos críticos, cosas así. Y algunas van a ser bien complicadas. Bueno, vamos a seguir hablando de cilindros y de esferas. Entonces, bueno, básicamente esos son cilindros. Los cilindros entonces son generados por una curva. Acá podemos ver en el texto varios ejemplos. Por ejemplo, acá la del logaritmo natural. Podemos ver este cilindro ya en el espacio. Tenemos esta que sería una parábola que abre hacia abajo en el plano YZ. Y podemos ver el cilindro ya graficado en el espacio. Podemos ver aquí la gráfica de coseno de X en el plano XY. Y igual a coseno de X en el espacio que es un cilindro. Como les digo, ¿cómo reconocer que algo es un cilindro? Lo más sencillo es ver que falta una variable. Sin importar qué tan compleja pueda llegar a ser la ecuación. Si nosotros vemos que falta una variable, eso es un cilindro. Para de contar. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver qué es una esfera. Bueno, una esfera geométricamente se define como el conjunto de todos los puntos
del espacio que se encuentran a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Es la definición geométrica de lo que es una esfera. Pero, eh, hablando de las ecuaciones, la ecuación de una esfera es la que estoy encerrando en este momento. En esta ecuación se puede identificar lo que es el centro de la esfera y lo que es el radio de la esfera. Entonces, a partir de esta ecuación, tenemos que el centro son las coordenadas A, B, C. Es decir, estos valores que están restando aquí, A, B, C, respectivamente a las variables X, Y, Z. Bien, eso es el centro de una esfera. Y el radio, bueno, es esto que está acá, la raíz cuadrada de eso que está ahí. En este caso el radio es R. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 2 tenemos que esto es una esfera centrada en el origen. ¿Por qué? Porque A, B y C en este caso son 0, ¿vale? Y es de radio 5. Esa sería esa esfera. Veamos la siguiente. Por ejemplo, la siguiente que es. Esta es una esfera con centro. ¿El centro quién será? El centro será 5, 7, 6. Ese es el centro de la esfera. Y el radio es 3. Bien. Acá podemos ver una gráfica de esa esfera. Las esferas tal vez son las más sencillas que podemos encontrar. De alguna manera son bastante conocidas para nosotros. Y bueno, vamos a continuar. Algo que yo les aconsejo, muchachos, es que, por ejemplo, hagan las gráficas de algunas curvas. Y digo curvas porque ya vimos que los cilindros no siempre los grafica GeoGebra. Por ejemplo, bueno, vamos a dibujar z igual a seno de x. Ese cilindro sí que lo grafica, para que se hagan una idea. Pero algo que me gustaría es que ustedes trataran de pensar en, en esa superficie. Bueno, como pueden ver acá, no me deja borrar esa función, no sé por qué. Bueno, vamos a poner z igual al seno de x. Ahí está. Y lo grafica efectivamente como un cilindro, ¿sí? Parece una teja. Entonces ya saben qué es lo que hay en los techos de algunas casas. Es un cilindro que es generado por una función senoidal, ¿verdad? Ahí tenemos esta superficie, este cilindro, pero lo que me gustaría es que trataran de imaginarse un poco, si es posible, que hagan un bosquejo y luego sí que traten de graficarlo en GeoGebra. Si lo grafica bien y si no, bueno, no hay tanto problema. Por ejemplo, este cilindro, y por z igual a 1. Y por z igual a 1 es la ecuación de algo como lo siguiente. Si tenemos el plano YZ, acá es como si tuviéramos z igual a 1 sobre y. Es decir, esto va a ser algo así. Bien, esto va a ser algo así. Bueno, voy a poner estas dos líneas en rojo para que se vea. Va a ser algo de este estilo. Entonces ahora imagínense que acá voy a poner el eje X. Es decir, que esta parte de arriba me va a generar algo así. Bien, más o menos. Esta parte de abajo me va a generar algo así. Más o menos así quedará ese cilindro. Vamos a ver si lo grafica GeoGebra. Bien. Y por z igual a 1. Veamos entonces. Y por z igual a 1. Bueno, acá podemos ver precisamente algo de este estilo. Recuerden que el rojo es el eje X. Ahí está, más o menos eso. Eso es lo que me gustaría que hicieran. Bien, que se hicieran una idea de cómo quedarán los cilindros y luego que los grafiquen. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros no vamos
a tener tal vez el tiempo de detenernos en graficar todo lo que vamos a estar utilizando. Bien, entonces lo que vamos a hacer simplemente es resolver el problema, tal vez incluso sin graficar lo que tenemos allí, pero puede ser interesante o necesario en algunos casos que podamos al menos saber qué forma tiene, ¿sí? ¿Qué forma puede tener eso? Por otro lado tenemos del 17 al 20, son, eh, todo esto son esferas. Más o menos lo que me gustaría que hicieran con estas esferas es que reconocieran el centro y el radio antes de graficarlas. Por ejemplo, el problema número 20. El problema número 20, ¿qué centro tiene? El centro está en -3, -4, 5. Y el radio es 2. Entonces imagínense, -3, -4, 5. ¿Eso en qué octante está? Va a ir -3 en X, -4 en Y y 5 en Z. Eso sería como el tercer octante. ¿Bien? Es decir, el que está precisamente en la parte de atrás del primer octante. Sería como el tercer octante, bueno, de radio 2. Y tal vez no les pido que hagan la gráfica a mano. Eso sí, no pretendo que lo hagan, pero sí lo que me gustaría que hicieran es que traten de hacer eso, de pensar en dónde van a quedar esas superficies, cómo van a ser, qué forma van a tener, algunas características de ellas. Por ejemplo, acá tenemos x más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado más z menos 5 al cuadrado y esto igual a 4. Igual a 4. Ahí está. Como pueden ver, si este es el primer octante, esa esfera está quedando en el tercer octante. Más o menos para que, no sé si lo vieron en álgebra, dependiendo del texto que se trabaje, los octantes se nombran. Por ejemplo, acá este que vemos que es el principal, este es el primer octante. Es decir, en el primer octante, ahora vamos a hacer acá una pequeña lista. Primer octante, ¿qué características tiene? Tenemos que tanto x, vamos a ponerlo así, x es positivo, y es positivo y z es positivo. Este es el primer octante. El segundo octante es el que se va a quedar acá en esta parte. Bien. ¿Qué tiene de particular el segundo octante? Es decir, vamos a ir mirando en forma antihoraria. ¿El segundo octante quién es? El segundo octante tiene la particularidad de que x ahora es negativo, ¿cierto? Entonces x es negativo, y aún sigue siendo positivo y z sigue siendo positivo. ¿Vale? Tercer octante, que es el que hay allá atrás. Ese tercer octante, ¿qué tiene de particular? Bueno, x es negativo, y también es negativo, ¿cierto? Va hacia esta parte. Y es negativo y bueno, z todavía es positivo. Y el cuarto octante, que es el que queda acá en esta partecita, acá esta parte. Ese cuarto octante que tiene, bueno, x es positivo, y es negativo y z es positivo. Y luego, debajo del primer octante, debajo, o sea, hacia la parte de negativa de z, está el quinto octante, el quinto. Debajo del segundo está el sexto, debajo del tercero está el séptimo y debajo del cuarto está el octavo. Bien, más o menos, para que vean cómo se numeran los octantes. Depende a veces del número, de la notación que se utilizan en los textos. Hay textos en los cuales pueden que no lo miren de manera antihoraria, sino de manera horaria. ¿Ven? Que lo miran de manera horaria. Es decir, que lo vean este como el segundo octante, el de atrás acá como el tercero y este de acá el cuarto. No es tan usual ver eso, pero yo he visto un par de libros que lo trabajan así.
¿Por qué se trabajan así los octantes? Básicamente, si ustedes lo piensan de una posición un poco más natural, si yo, bueno, ubico toda la gráfica esta así, ubico la gráfica esta así, donde tengan en cuenta el eje rojo es X, el eje verde es Y, entonces esto sería el primer, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Bien, y así es como lo estamos viendo, como si fueran los cuadrantes del plano cartesiano, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo ahora involucro el eje Z, arriba del primer cuadrante que queda, el primer octante. Arriba del segundo cuadrante que queda, el segundo octante, y así sucesivamente. Debajo del primer cuadrante que queda, el quinto octante. Debajo del segundo cuadrante queda el sexto, y así sucesivamente. Bien. Entonces, en algunos textos puede ser, perdón, en algunos problemas puede ser que pregunten, por ejemplo, esta esfera, ¿en qué octante se encuentra? ¿Sí? Hay que también saber numerar los octantes de acuerdo a esto que estamos diciendo, a esta notación que estamos dando. Bueno, hay otra forma de escribir curvas y en algunas ocasiones estas curvas se describen de maneras paramétricas. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, va a ser un poco necesario, pero ya hablaremos de eso. Bueno, vamos a hablar de superficies cuádricas. Las superficies cuádricas, al igual que las curvas, esas curvas cónicas, esas secciones cónicas, si ustedes recuerdan cuando se estudiaban secciones cónicas, podía ver que todas las secciones cónicas tenían cierta característica, ¿verdad? Que compartían una ecuación general y dependiendo del valor de algunas constantes, entonces de esas secciones cónicas aparecían, por ejemplo, lo que podían ser las parábolas, las circunferencias, las elipses, ¿cierto? Lo que podrían ser las hipérbolas, aparecían esas secciones cónicas. Básicamente, ¿cómo se entiende el estudio de una sección cónica? Si uno considera un cono en el espacio y considera cortes de ese cono, entonces esos cortes pueden ser de varias formas. Si yo, por ejemplo, corto de una manera suponga que esto es un plano, ¿no? Un plano que corta ese cono, entonces un corte de esta manera va a generar muy posiblemente una circunferencia. Bien, tengan en cuenta lo que les digo, estoy cortando con un plano. Entonces, cuando corto así, digamos, paralelo a la base o perpendicular a la generatriz, entonces, perpendicular a esta recta directriz, lo que se genera que es una circunferencia. Pero si yo corto con un plano inclinado, algo de este estilo, un plano así, ¿qué es lo que se genera acá? Bueno, lo que se genera acá no es otra cosa que una elipse. Ahí se genera una elipse. Si yo ahora corto, por ejemplo, bueno, dependiendo de cómo sea el corte del plano inclinado, porque el plano inclinado puede de pronto producir, bueno, por ejemplo, por acá puede producir una elipse, pero también puede llegar a producir una parábola, ¿vale? Dependiendo de la inclinación del plano. Sin embargo, cuando uno corta con un plano así más o menos, ¿qué es lo que se genera acá? Acá lo que se genera es una hipérbola, ¿sí? Por eso se llaman secciones cónicas, lo que es la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola son secciones cónicas porque son curvas que se pueden ver de hacer cortes a un cono, básicamente. Las superficies cuádricas, en general, tienen esta forma y dependiendo de qué valor tomen algunas de estas constantes, varias de estas constantes, se van a producir una u otra superficie. Entonces vamos a ver los casos. El primer caso es el elipsoide.
En el primer caso tenemos el elipsoide y en el elipsoide podemos reconocer esta forma que está acá. Bien, tenemos algo de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, donde a, b y c son positivos. Pero, ¿cómo saber que esto realmente es un elipsoide? Acá sí que es necesario pensar un poquito en esas secciones cónicas. Entonces, cuando uno está hablando de un elipsoide y en general cuando vamos a hablar de superficies cuádricas, vamos a definir lo que es una traza. Entonces, vamos a necesitar definir lo que es una traza. Definición de traza. Una traza es una curva que se obtiene al intersectar una superficie con un plano. Podríamos decir, para ser un poco más específicos, un plano paralelo a uno de los planos coordenados. A uno de los planos coordenados. A uno de sus planos coordenados. Eso es una traza. Bien, es una curva que se obtiene como la intersección entre la superficie y un plano que es paralelo a uno de los planos coordenados. Usualmente esas trazas se pueden ver cuando se toman valores en la misma ecuación. Y para que más o menos nos hagamos nosotros a una idea, vamos a graficar acá un poco a mano lo que es la ecuación de un elipsoide. Vamos a poner acá x al cuadrado y vamos a poner acá sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Vamos a graficar esto. Entonces, observen, acá para graficar esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un sistema de los ejes coordenados para R3 y vamos a ver cómo se dibuja ese elipsoide. Entonces, acá empezamos a tomar trazas y las trazas usualmente pueden ser valores precisamente apropiados para que esto me dé información. Por ejemplo, trazas. Primero vamos a tomar la traza x igual a 0. Si yo hago que x valga 0, me queda la ecuación y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Y esto, visto como una sección cónica, esto es una elipse, ¿vale? Es una elipse. Si sobre esa elipse yo quisiera también dar valores, puedo hacerlo. Voy a cambiar acá de color. Por ejemplo, a partir de esto, si yo digo que y vale 0, entonces me queda que z cuadrado va a ser igual a 4, ¿vale? Por lo tanto, z es más o menos 2. Dicho esto, entonces vamos a ver. Bueno, acá tal vez lo que nos va a fallar un poco más es el tema de la escala. Vamos a decir que esto es 2. Y bueno, por acá tenemos menos 2. Es decir, en z corta estos dos puntos. Pero esto es cuando y valía 0, ¿verdad? Ahora, si sobre esto mismo yo digo que y no vale 0, sino que quien vale 0 es z, si z vale 0, entonces ¿qué se obtiene? Se obtiene que y cuadrado va a ser igual a 25, ¿cierto? Queda y cuadrado sobre 25, z vale 0 y esto va a quedar igual a 1. Por lo tanto, y cuadrado es igual a 25 y de esta manera se establece que y es más o menos 5. Y con esto tenemos nuestra primera traza.
De hecho, si ustedes observan, cuando nosotros decidimos que que x valía 0, si x vale 0, realmente lo estamos cortando con el plano YZ. Bien, lo estamos cortando con uno de los planos coordenados. Entonces vamos a ver, esto vale 5, por acá 1, 2, 3, 4, 5, por acá está. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, por acá esto es 5, por acá esto es menos 5. Y acá tenemos entonces esa elipse, más o menos, algo así. Esta elipse, bueno, en el plano YZ, ¿vale? Esta es una elipse en el plano YZ. Bien. Acá, ¿qué hicimos? Tomamos una traza. Es decir, que esta elipse que dibujé yo aquí es el corte de la superficie con el plano YZ. Bien. Tengan en cuenta que x igual a 0 es básicamente el plano YZ. Tomamos otra traza. Ahora vamos a tomar otra traza y la otra traza que vamos a tomar es, por ejemplo, y igual a 0. Bien. Si tomamos y igual a 0, observen, si y es igual a 0 nos queda x al cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Volvemos a hacer acá lo mismo. Si x vale 0 ahora, entonces z vale 4, z cuadrado vale 4 y por lo tanto z es más o menos 2. Y si z vale 0, entonces x aquí, de esto. Si z vale 0, ¿qué se concluye? Que x es más o menos 3, ¿verdad? Que x es más o menos 3. Entonces vamos a mirar por aquí más o menos la escala. Acá tenemos 1, 2, 3. Por acá tendremos menos 3. Por acá tenemos 3. Voy a graficar esta traza de otro color. Vamos a ponerla en color amarillo para que se distinga. Y bueno, entonces pasa por estos puntos, ¿no? Ahí está. Esa es la traza y es un corte que queda en el plano ZXZ, queda ahí viviendo en el plano XZ. Y cuando hacemos la última traza, entonces vamos a hacer ahora la traza Z igual a 0, ¿bien? Y esto nos va a dar, como esta traza es la traza Z igual a 0, lo que nos quede va a vivir en el plano XY, ¿vale? Lo que quede nos va a quedar en el plano XY. Entonces acá tenemos x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. Nuevamente para ver qué valores forman esta elipse, porque esto es una elipse, entonces le damos valor a x, si x vale 0, se encuentra que y es más o menos 5. Y si ahora, por otro lado, y vale 0, se encuentra que x es ¿quién? Es más o menos 3. Entonces ahí tenemos otra traza, ubicamos esos puntos y resulta que son precisamente estos puntos que están acá y nos queda una curva más o menos así. Más o menos de este estilo. Bueno, esto tiene que subir. Esta tal vez es la que se ve más rara. Algo así. Y bueno, ahí más o menos tenemos las trazas de ese elipsoide. Dibujarlo un poco a mano, y bueno, aquí no es tan sencillo hacerlo con la cuadrícula, aunque bueno, es verdad que hay cuadrícula.
pero sería bueno si uno lo hace con algunas cuenticas, haciendo algunos puntos intermedios. Vamos a ver este elipsoide aquí en GeoGebra. Entonces tenemos x cuadrado dividido en 9 más y cuadrado dividido en 25 más z cuadrado dividido en 4 y todo esto igual a 1. Ahí está ese elipsoide. Entonces podemos ver los cortes que tiene. Acá podemos ver en x corta en 3. Aquí está. Y en menos 3. Podemos verlo acá. Menos 3. En y corta en 5. Y bueno, aquí no se alcanza a ver. Vamos a mover esto un poco. Y en menos 5. Y en z corta en 2. Y aquí abajo en menos 2. Ahí se ve. Más o menos cuando nosotros lo vemos en el plano, perdón, en el primer octante y hacemos las trazas, esto es lo que debe verse. Más o menos así, bueno, así es como deberían quedarnos las trazas. Ya les voy a mostrar. Voy a poner primero esto de x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, que son las trazas que tomamos, ¿verdad? Y que son, por lo tanto, los planos coordenados. Entonces voy a calcular intersecciones. Ahí está una de las trazas. Ahí está la otra traza y aquí está la otra traza. Estas son las trazas. Entonces ahora sí voy a ocultar estos planos. Ahí está. Y si nosotros cuando lo graficamos, solo graficamos las trazas, esto es lo que debe quedarnos. Este esqueleto de las trazas. Entonces, claro, cuando uno lo grafica así desde el primer octante, se ve un poco extraño, ¿no? Se ve un poco extraño y más si hace todas las líneas continuas. Hay algunas líneas aquí que sería mejor que fueran punteadas. Por ejemplo, esta línea, vamos a ponerla, esta línea acá amarilla, sería mejor si fuera punteada. Esta parte de la curva. Lo mismo esta parte de la curva que está en blanco. Debería ir punteada para que diera una mejor impresión de lo que son las partes que se ven, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto también hace que el dibujo no se vea muy claro. Bueno, acá podemos ver entonces, así se deberían ver las trazas. Estas son las trazas, como les digo, una traza, ¿qué es? Una traza es una curva, pero una curva que vive en un plano. ¿Por qué? Porque es la intersección de un plano con bueno, con la superficie. Es posible que las trazas en algunas ocasiones no den información. Por ejemplo, si ustedes hicieran estas trazas con los ejes coordenados, con la superficie que teníamos hace un rato, con la esfera, bien, así ponemos una esfera por acá, con la esfera que teníamos hace un momento, si por ejemplo ponemos esta esfera aquí, ven, ahí vamos a obtener trazas. Pero, si nosotros esta esfera la movemos, déjame mover, vamos a ver el punto B, bueno, no me deja mover el punto B. Dependiendo de la ubicación de la superficie, puede que tengamos o no trazas, pero con eso hay que tener mucho cuidado. El hecho de que no tengamos trazas en algunos momentos no quiere decir que la superficie no esté definida. Tampoco quiere decir que no hayan puntos que satisfagan la ecuación. Simplemente lo único que quiere decir es que no siempre las trazas tienen por qué cortar, la superficie. Por lo menos si volvemos al elipsoide. Volvemos al elipsoide y yo tomo la traza z igual a 4. Z igual a 4 va a ser un plano que es paralelo al plano XY, pero que no va a cortar al elipsoide. ¿Sí? Si ven acá se puede ver bastante claro. Si yo tomo esto
z igual a 4, entonces podemos ver que esto no va a cortar nunca al plano XY. Bueno, a este plano paralelo al plano XY. No corta al elipsoide. Cuando yo hago z igual a 4, voy a encontrar una ecuación que no tiene solución. Podemos verlo acá. Por ejemplo, si acá yo tomara la traza, si yo tomo la traza z igual a 4, entonces, ¿qué queda aquí? Va a quedar x al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25. Y si z vale 4, queda 4 al cuadrado de 16. Sobre 4 es 4. Paso eso a restar y aquí queda menos 3. Pero entonces, si ustedes observan, x al cuadrado sobre 9, esto es positivo. Y cuadrado sobre 25 es positivo. Y que esto sea igual a algo negativo, eso no tiene solución. ¿Bien? Esta ecuación, por ejemplo, acá no tiene soluciones. No tiene soluciones reales. Entonces ahí hay que tener cuidado con las trazas. Por eso les digo que es bien importante que nosotros podamos imaginar cómo son las superficies y hasta dónde van. Bien, y hasta dónde van. Vale. Tenemos esa primera superficie cuádrica, el elipsoide. Acá podemos ver una gráfica más o menos de las trazas. Acá están los planos coordenados, x, y, z, haciendo estas trazas, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Veamos otros. Quiero que vayamos graficando algunos en el plano, perdón, en el espacio. Y vamos a ir haciendo algunas modificaciones. A ver, voy a cerrar aquí esto. Mejor vuelvo a abrir. Porque a veces no deja eliminar algunas ecuaciones. No sé por qué. Bueno, a ver. Una observación con respecto al elipsoide. Acá, por ejemplo, vamos a poner x menos 1 al cuadrado más, vamos a poner y menos 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 1. Vamos a poner acá esto. Esto es una esfera. Una esfera que tiene centro en el punto 1, 2, 3 y es de radio 1. Si yo, por ejemplo, toda esta ecuación hago ligero cambio, acá, por ejemplo, esto lo divido en 4. Esto lo divido, vamos a dividir este, por ejemplo, para que queden cantidades enteras, voy a dividirlo en 9 y así, ya está. Ahora esto es un elipsoide. Y es un elipsoide que no está centrado en el origen. ¿Bien? Por ejemplo, acá cuando uno habla del elipsoide, no habla de la ecuación, o acá en el texto, no se habla de la ecuación del elipsoide que no esté centrado en el origen. ¿Cómo es entonces la ecuación de un elipsoide que no está centrado en el origen? Básicamente acá donde está x, hay que poner x menos a al cuadrado. ¿Bien? Es decir, si yo escribo la ecuación x menos a al cuadrado, bueno, no pongamos menos a, porque acá ya hay una a. Vamos a poner d al cuadrado, acá sobre a cuadrado, más y menos e al cuadrado sobre b cuadrado, más z menos f sobre c cuadrado, esto al cuadrado. Y esto igual a 1. Esto es un elipsoide donde el centro del elipsoide es el punto DEF, ¿vale? Y bueno, radios como tal no tenemos, pero sí se puede hablar de algunas cosas que si ustedes recuerdan en el curso, bueno, en la parte del colegio, cuando se hablaba de elipses, allá se puede hablar de excentricidades, ¿cierto? Que pueden tener las elipses y por lo tanto se pueden hablar también acá de excentricidades en el elipsoide. Pero básicamente lo que quiero mostrarles es que no siempre los elipsoides van a estar centrados en el origen.
puede ser que el centro esté en otro lado. ¿Ok? Y esto fácilmente podemos verlo aquí en GeoGebra. Entonces podemos ver que básicamente cuál es la diferencia entre una esfera y un elipsoide. Si los valores de A, B, C son iguales los tres, esto es una esfera. Esto nos muestra que toda esfera es una elipsoide, ¿vale? Toda esfera a la vez es una elipsoide. No cualquier elipsoide es esfera, pero sí es verdad que toda esfera es una elipsoide. Y acá ahora vienen algunas modificaciones muy ligeras. Veamos. Si ustedes observan acá, vamos a la siguiente superficie y es el cono elíptico. El cono elíptico, básicamente lo que ocurre es que en la ecuación anterior, si ustedes lo miran, en esta ecuación que tenemos acá, si A, B y C son iguales de la ecuación de la elipse, entonces tenemos una esfera. Si este 1 lo cambio por un 0, si ese 1 lo cambio por un 0, así de simple, si ese 1 lo cambio por un 0, entonces ahora esto se convirtió en un cono elíptico. ¿Por qué? Porque cuando este 1 lo cambio por un 0, entonces puedo, bueno, lo cambio por un 0 y esto tiene que ser negativo. Si este 1 lo cambio por un 0 y esto es negativo, es un cono elíptico. ¿Por qué? Porque así puedo pasar esta cantidad a sumar al otro lado y me queda la ecuación del cono elíptico. Si ustedes ven es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado. Bien. Y podemos ver qué es lo que ocurre acá en GeoGebra. Entonces, lo que dijimos, el 1 lo voy a cambiar por un 0 y este más lo cambio por un menos. Le doy Enter y ahí tenemos, señoras y señores, un cono elíptico. Bien. ¿Por qué se llama así? Muy sencillo. La forma de cono creo que es bastante claro que la tiene. ¿Por qué se llama cono elíptico? Se llama cono elíptico por lo siguiente. Si por ejemplo yo tomo z igual a 3, vamos a tomar z, a ver, z igual a 6, voy a tomar yo. Y vamos a calcular la traza con z igual a 6. Acá podemos ver que la intersección entre el plano z igual a 6 y el cono es una curva. ¿Y qué curva es? Es una elipse. Esa curva de intersección es una elipse. Y por eso se llama cono elíptico. Porque cuando yo calculo las trazas que son paralelas al plano XY, todas esas trazas son elipses. ¿Vale? Todas esas trazas son elipses. Podemos ver aquí en el texto que, bueno, aquí hacen las trazas. Por ejemplo, si ustedes hacen una traza y que esa traza sea z igual a 0, resulta que esa traza solamente les va a dar un punto, este punto. Y esto no les dice nada. Si hacen las trazas paralelas a los planos XZ y YZ, esto le da las ecuaciones de rectas, que básicamente son las rectas que van a aparecer por acá. Estas rectas que van a aparecer por acá. Bien. Y bueno, estas otras que aparecen por acá. Pero, de hecho, aquí en el texto, no sé por qué lo toman así, pero yo preferiría, además de hacer esta traza, hacer otras trazas. Y otras trazas que puedan ser las trazas paralelas al plano XY y que estén un poco más arriba. Entonces observen que los cambios son sutiles. Si ustedes observan ahora en este paraboloide elíptico, ¿cuál es la diferencia con respecto al anterior? La diferencia con respecto al anterior es que la parte de donde está z prácticamente es como si tuviera una especie de raíz cuadrada, ¿vale? Es como si tuviera una raíz cuadrada, es decir, no va a ir eso elevado al cuadrado. Y ahí vamos a tener, si yo le quito el cuadrado acá lo que tiene z, vean, simplemente le quito el cuadrado y esto me da algo que se conoce como paraboloide elíptico. Vean que los cambios son muy sutiles, son muy pequeños. Son muy pequeños. Esto es un paraboloide elíptico. Nuevamente, ¿por qué es elíptico? Bueno, es elíptico porque si yo hago una traza de este estilo, el corte es una elipse, ¿vale? El corte de ese plano
con ese paraboloide es una elipse. Entonces, bueno, ¿cómo, por ejemplo, poder a partir de la ecuación reconocer que esto es un paraboloide? Bueno, el del paraboloide es fácil y es tomando algunas trazas. Por ejemplo, si x vale 0, básicamente es como que esto no estuviera. Tengo cz igual a y cuadrado sobre b cuadrado, ¿verdad? Es decir, que z es igual a y cuadrado, vamos a ponerlo así. Z es igual a una constante por y cuadrado, ¿cierto? 1 sobre c por b cuadrado es lo que va a ser esta constante k. Pero si ustedes ven la ecuación z igual a k por y cuadrado, esto es una parábola que abre a lo largo de z. Si este es el plano YZ, entonces esto es una parábola que abre a lo largo de Z. ¿Qué es lo que hace entonces esta constante K? Lo único que hace es controlar un poco, básicamente la altura, ¿cierto? Recuerden cálculo 1, si la constante que multiplica es mayor que 1, entonces es un estiramiento, y si está entre 0 y 1 es una compresión. Bueno, es eso. Dicho eso, entonces podemos ver, claro, a lo largo del eje Z tenemos una parábola. Entonces, si uno va armando lo que es el sólido, tenemos que a lo largo del eje Z, acá hay una parábola. A lo largo perdón, sí, también del eje Z, pero ahora con respecto a quién, al plano XZ. Si ahora no tomamos esta traza, sino hacemos que y valga 0, si no hacemos que y valga 0, si y vale 0, entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene otra traza que también va a ser una parábola, ¿cierto? Pero ahora que vive ¿dónde? En el plano, que vive en el plano XZ. Y bueno, si nosotros hacemos que z valga 0, nos queda un punto. Si z vale 1, z toma valores positivos, entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos va a dar la ecuación de Lipschitz, ¿cierto? Por ejemplo, si c por z, digamos, c por z vale 1, entonces esta es la ecuación ¿de qué? De una elipse, de una elipse. Y por eso se pueden ver que las trazas son elipses, ¿vale? Algo que yo les aconsejo es que de pronto hagan una tablita en la cual relacionen la ecuación con las gráficas de cada una de estas superficies. A ver, ¿en qué cambia esta con respecto a la anterior? Bueno, aquí hay un pequeño error que hay que corregir, y es que acá esto es un menos, ¿vale? O sea, con respecto, si ustedes miran, con respecto a la del paraboloide elíptico, si le cambio el signo, a esto que está acá, ya no tengo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, sino en lugar de un más tengo un menos. Entonces esto es un paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es una de las superficies más difíciles de dibujar a mano, porque es una silla de montar. Entonces vamos a mirar esa modificación aquí en GeoGebra. Teníamos aquí que en lugar de tener aquí un más, vamos a ponerle un menos. Y ahí está, nuestro paraboloide hiperbólico. Ya vamos a decir por qué se llama hiperbólico. Podemos ver, es más o menos algo de este estilo. Básicamente las papas Pringles tienen formas de paraboloides hiperbólicos. Por supuesto que, bueno, las excentricidades son diferentes, ¿cierto? No es precisamente esta forma, pero por ejemplo pueden ver la forma que tiene esto. Si aunque uno quiera hacer un zoom inverso, realmente lo que consigue es que se vea más como si fuera un muro, ¿no? ¿Y por qué es hiperbólico? Bueno, cuando nosotros consideramos, acá tenemos la traza, el corte con ese plano y igual a 6, perdón, z igual a 6, lo que podemos ver desde una vista superior es que esto es una hipérbola, ¿vale? Lo que podemos ver es que esto es una hipérbola. No sé si ustedes recuerdan cómo es una hipérbola vista como una sección cónica. Por ejemplo, una hipérbola, básicamente las curvas
Las superficies cónicas, perdón, las secciones cónicas tienen las mismas características. Acá se estudiaban así. Entonces, se dice que si A es diferente de B, esto es una elipse. Si A es igual a B, esto es una circunferencia. Es una circunferencia. Y que si, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, ahora las modificaciones. Si en lugar de tener un más, uno lo que tiene es un menos aquí, lo que tiene uno es un menos, entonces ¿esto qué es? Esto es una hipérbola. Esto es una hipérbola. Y si en lugar de tener ambos al cuadrado, uno de ellos es lineal, qué sé yo, por ejemplo, x, y bueno, podemos poner aquí ax, ¿vale? Ax, por ejemplo, menos y cuadrado sobre b cuadrado, por ejemplo, así. ¿Esto qué es? Esto es una parábola. Y claro, depende de dónde estén las variables, entonces vamos a tener una que otra similitud o rotación en los ejes. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, algo fácil de mirar. Algo fácil de mirar aquí. Si nosotros acá en esto volvemos a poner aquí este positivo. Volvemos a poner esto al cuadrado. Aquí tenemos básicamente el cono. Pero lo que quiero que veamos es lo siguiente. Ahora el cono está abriendo a lo largo del eje Y. ¿Sí lo ven? Está abriendo a lo largo del eje Y. Si yo cambio esto, ¿por qué está abriendo a lo largo del eje Y? Porque el que puse negativo es el que tiene la parte de Y. Voy a poner ahora lo de Y positivo y lo de X lo voy a poner negativo. Y ahora ese cono va a abrir a lo largo del eje X. Observen, ahora si bien abre a lo largo de ese eje rojo. Bueno, para que esto se vea tal vez un poco mejor, entonces le voy a poner que todos los coeficientes, todos los denominadores son 1. Y bueno, en este caso tenemos un cono circular. En lo que se conoce, bueno, hay una cosa con la que se puede jugar que estuvo de moda que se llama como diablo o algo así. En México creo que tienen otro nombre para eso, pero bueno. Entonces esto no tiene solamente una dirección, no siempre es igual. Depende de dónde estén los signos. ¿Sí? Por ejemplo, si acá esto le pongo así positivo y le pongo 1, volvemos a ¿qué? Volvemos a una esfera, que se perdió la esfera. Si están todos positivos, igual a 1. Esto es una esfera. Tal vez es muy pequeña. A ver, el centro es 1, 2, 3. Sí, tal vez está muy pequeña para la escala. Ok, ya debería verse. Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está. Es que no se veía. Vamos a ponerle otro radio. Entonces, vamos a ponerle radio de 10. Bueno, vamos a ponerle radio 10. Ya ahí sí se ve. Listo, ahí está esa esfera. Pero si nosotros cambiamos esta esfera y ahora le vamos a poner aquí, por ejemplo, si yo le divido lo de X lo divido, por ejemplo, en 4. Entonces observen, ¿qué me dio? Me dio un elipsoide que es más alargado alrededor del eje X, y a lo largo del eje X. Si vuelvo acá y en lugar de dividir lo que tiene X en una cantidad, voy a dividir lo que tiene Y. Voy a dividir esto en 9. Ahora es más alargado a lo largo de Y. Bien, vamos a hacer lo propio, pero con respecto a Z. Entonces dividimos esto, dividimos esto en 9 y ahora es más alargado a lo largo de Z. Lo mismo ocurre con el paraboloide, ese paraboloide elíptico. Vamos a poner esto acá así.
A ver, entonces paraboloide elíptico, este era negativo y esto es 0, ¿vale? Acá tenemos ese paraboloide y como estoy poniendo esto, bueno, va a ser paraboloide circular. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que este paraboloide también puede abrir hacia cualquiera de los ejes. Acá está abriendo a lo largo del eje Z, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a esto a este lo voy a poner acá, ahora así, lo pongo ya no cuadrático, sino lineal, le pongo el menos, este le vuelvo a cambiar el más, y ahora a este le pongo cuadrado, y observen, cuando oprima Enter, ahora el paraboloide va a abrir hacia el eje rojo, a lo largo del eje X, ahí está. Bien, es decir, cada una de estas puede abrir hacia cualquiera de los ejes. Esto no queda muy claro cuando uno está analizando el texto, porque en el texto, bueno, solamente vemos paraboloide abriendo hacia el eje Z, ¿no? Y si acá están así los signos. El cono abriendo a lo largo del eje Z, igual, si aquí están los signos así. Pero, como les dije, para el cono lo que ocurría básicamente es que esto lo convertía en un menos e igualado a 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a este le dejo el más y ahora el menos se lo pongo al Y? Entonces ahora va a ser un cono que abre a lo largo de Y. O si este lo dejo positivo y le pongo el menos al X, entonces abre a lo largo del eje X. Bien, todas las superficies pueden abrir o pueden orientarse en cualquiera de los ejes coordenados, tanto X como Y como Z. Incluso podríamos tener alguna superficie que sea, entre comillas, inclinada, pero son mucho más difíciles de parametrizar. Y finalmente tenemos los hiperboloides. Hiperboloides, volvemos a poner el 1. Si ustedes ven las ecuaciones originales, la ecuación original, la del elipsoide, ¿en qué se diferencia con la del hiperboloide? En un signo, ¿vale? Se diferencia en un signo con la del hiperboloide de una hoja. Y con el hiperboloide de 2 hojas, ¿en qué se diferencia? En 2 signos, ¿vale? Básicamente, si la ecuación del elipsoide le cambio un signo más por un signo menos, me da un hiperboloide de una hoja. Y si le cambio 2 signos más por 2 signos menos, pues me da un hiperboloide de 2 hojas, ¿vale? Si ustedes lo piensan así, tal vez puede ser fácil relacionar las variaciones en las mismas ecuaciones. Por ejemplo, bueno, vamos a volver aquí a la gráfica del elipsoide. Acá tenemos, si puse la del elipsoide. Pero vamos a poner esto de radio. Bueno, aquí básicamente esto se convirtió en una esfera, ¿ok? Entonces, para que no sea todo tan circular, vamos a ponerle a este en 4, a este vamos a ponerlo dividido en 3, vamos a ponerlo dividido en 2. Ya, ahí tenemos un elipsoide. Bien, entonces tenemos gráfica del elipsoide. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a cambiar solamente un signo, uno de estos signos más por un signo menos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con Z, el signo que antecede a lo que tiene Z. Le cambio el signo más por un signo menos. Bueno, acá esto así. Y ahí está. Hiperboloide de una hoja. Básicamente el hiperboloide de una hoja es como si nosotros viéramos un cono, pero ¿dónde ese cono qué ocurre? Donde ese cono no se une en un punto, ¿sí? Normalmente el cono acá en esta parte, en ese cuello, se reduce hasta un punto. Acá no. ¿Bien? Acá no se reduce hasta un punto, ahí lo podemos ver. En el hiperboloide de una hoja, no se reduce hasta un punto. Se reduce hasta cierta curva y luego vuelve a aumentar. Ahí podemos ver el hiperboloide de una hoja. Ahora, para el hiperboloide de 2 hojas, ¿qué vamos a hacer? Cambiar 2 signos, ¿verdad? Pero bueno, antes de hacer eso, quiero que vean, este hiperboloide abre a lo largo del eje Z. ¿Por qué? Porque le puse signo menos a lo que tiene Z. Pero si le pongo signo menos, por ejemplo, a lo que tiene Y, ¿qué va a pasar? Que ahora va a abrir a lo largo del eje verde, que es el eje Y. Ahí está. Bien.
Ahí está abriendo a lo largo del eje Y. Y ahora sí, vamos a cambiar dos signos. Voy a cambiar otro signo, voy a cambiar el signo de lo que tiene X, y ahí está. Hiperboloide de dos hojas. ¿Qué es el hiperboloide de dos hojas? Básicamente hace lo que el de una hoja, pero donde no se alcanzaron a unir estas dos partes. Podemos decirlo así. Bien, ese es el hiperboloide de dos hojas. Y lo mismo, dependiendo de cuál signo sea el positivo, hacia ese lado va a abrir como tal la superficie. Entonces, por ejemplo, si acá le pongo este positivo, observe, ahora abre a lo largo del eje X, que es ese eje rojo. Entonces depende de cuál sea de esos signos el que es positivo. Bien, y ahí tenemos el hiperboloide de dos hojas. ¿Vale? Esas son todas las superficies cuádricas. Que serán esas superficies cuádricas. De esto lo que me interesa, muchachos, es que podamos reconocer muy bien esas superficies. Bueno, algo que les decía, esto de lo de las papas Pringles, tienen formas de paraboloides elípticos, ¿sí? Perdón, de paraboloides hiperbólicos, lo que es la silla a montar. Algunas estructuras también tienen esta característica, ¿cierto? Tienen alguna similitud muy fuerte con lo que será la geometría de un paraboloide hiperbólico. Y bueno, lo que espero que hagan con esto, muchachos, como les digo, es que escriban las ecuaciones y tal vez las observaciones que ustedes consideren pertinentes. Como les digo, por ejemplo, yo las escribiría así. Escribo la del elipsoide, ¿sí? Todos al cuadrado con denominadores igualados a 1, todos positivos. Bien, ahora empiezo a hacer las variaciones. Primero tal vez pondría la de esto, los hiperboloides. Si uno de esos signos lo convierto en un signo negativo, se convierte en un hiperboloide de una hoja. ¿Y hacia dónde abre? Hacia a lo largo del eje que está negativo, ¿vale? Acá está negativo, lo que tiene que ver con Z, entonces es un hiperboloide de una hoja que abre a lo largo de Z, para de contar. Si en lugar de un signo negativo pongo dos signos negativos, entonces tengo un hiperboloide de dos hojas. ¿Hacia dónde abre? Abre hacia el signo que es distinto, básicamente, podemos decirlo así. En este caso, el distinto será el que queda positivo, y entonces en este caso abre a lo largo del eje Z. Vale, esos tres se parecen muchísimo a las ecuaciones, muchísimo. Ahora, si volvemos a la elipsoide, y como les digo, bueno, cambio ese 1 por un 0 y alguno de los signos por negativo, entonces me queda un cono elíptico. O de otra forma, ojo, de otra forma, si usted toma un hiperboloide de una hoja y el 1 lo cambia por un 0, un hiperboloide de una hoja y el 1 lo cambia por un 0, ahí le queda un cono elíptico. Ya está. Bien. Si ese 1 lo cambia por un 0, queda un cono elíptico. Es decir, tal vez después del hiperboloide, de los hiperboloides yo pondría el cono y trataría de relacionarlo así. Y finalmente, ¿qué queda? Bueno, queda el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. A ver, ¿dónde están? Acá está. Paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. ¿Qué ocurre? Que ahora una de las variables es lineal y va a estar igualado a la suma o resta, ¿cierto? De las variables al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá z está lineal y x y y están al cuadrado y se están sumando esas expresiones. Eso es un paraboloide elíptico, ya no se parece tanto a las anteriores, por eso la pondría tal vez como una quinta. Y la del paraboloide hiperbólico es lo mismo que el paraboloide elíptico. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que acá en el texto, esta tiene el signo, guíense más por esta. Entonces, en el paraboloide hiperbólico, la diferencia es que acá hay una resta. Bien, si tenemos eso en mente, se puede hacer de una manera sencilla. ¿Preguntas? Profe, yo Sí, tengo una señor. pregunta respecto al paraboloide hiperbólico. Ahí es con signo negativo.
Sí, Si en caso, digamos, vamos cambiando de lado, digamos, las variables y y x, cambia la orientación de los elementos, por así decirlo, del paraboloide. Y si cambiamos la variable que está linealizada, ¿cambiaría la orientación de hacia dónde abre? sí, claro. Entonces, en el paraboloide hiperbólico, básicamente piense que, bueno, veamos, es la silla de montar, ¿no? Veamos acá la gráfica. En el paraboloide hiperbólico, así es la silla de montar. ¿Hacia dónde abre esto? Bueno, en este caso, la variable que está linealizada, la que es lineal, es z. Bien. Y podemos ver que, bueno, hacia acá, lo que pasa es que acá no es del todo claro. ¿Por qué? Porque en últimas el paraboloide hiperbólico abre como, de alguna manera abre hacia todos lados. Bien, por eso no es tan fácil decidirlo. Pero si nosotros reconocemos, a ver, vamos a generar acá este. Vamos a poner este así. Entonces este lo ponemos positivo y este lo ponemos lineal. Y con esto debe quedarnos, a ver, esperen, no sé si, ya. Esto igual a 0. Y esto lineal y este de acá positivo. ¿Será que había otro que estaba negativo? A ver, déjame ver. Si no, este era negativo. Ahora sí, tenemos acá nuestro, bueno, voy a poner todo esto de denominadores 1, que va a ser mucho más fácil de ver por la misma excentricidad. Voy a poner esto así. Y acá está. Por ejemplo, acá podemos ver esto abre a lo largo de Z, abre hacia arriba, abre por el lado de Z, pero hacia el lado del eje X, veamos hacia el eje X, también podemos ver que abre, ¿cierto? Pero hacia Y también podríamos ver que abre sobre todo en la parte de abajo. Si bien abre como hacia todos los ejes. Lo que pasa es que sí, si yo por ejemplo, de alguna manera, supongo que voy a poner acá un jinete, por eso se llama la silla de montar. Acá tal vez en el texto es más claro. La silla de montar, el jinete estaría la cabeza hacia el eje Z, ¿verdad? Hacia la parte de arriba del eje Z. Entonces acá si yo hago este cambio, vamos a hacer este cambio. Voy a poner ahora lo que es lineal, lo de Y. Y lo de Z lo voy a poner nuevamente al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora podemos ver que esto se volteó, ¿no? Podemos ver que esto se volteó. Veamos lo que viene siendo el eje Z, perdón, el eje Y. Ahí está, el eje Y es el verde. Bien, y podríamos ver acá que efectivamente, entonces donde iría la cabeza ahora del jinete, vengan roto esto un poquito para que lo podamos ver, donde podría ir la cabeza del jinete es apuntando hacia la parte positiva del eje Y. Y hacia los otros lados, pues abre de otra manera, ¿no? Hacia los otros lados abre de otra manera. Entonces, aquí no se puede hablar tanto de la diferencia de hacia dónde abre, precisamente por eso. Y lo mismo, bueno, si acá ahora ponemos este ley al cuadrado, vamos a poner este lineal y bueno, vamos a poner este positivo, este negativo. A ver, ahora abre a lo largo del eje X, de alguna manera, ¿no? Donde iría más o menos como el jinete. Aunque bueno, acá podríamos ver que hay dos formas o dos posibles maneras de montarse en esa silla, pero ambas van a lo largo del eje X. Bien, ya sea hacia la parte positiva o negativa. Pero sí, depende de cuál de las variables sea lineal, eso va a determinar hacia dónde es la apertura, básicamente. Es mucho más claro en el paraboloide hiperbólico, en el paraboloide elíptico. Por ejemplo, acá lo lineal es Z, esto abre a lo largo de Z. Si lo lineal fuera X, abriría a lo largo de X, y si lo lineal fuera Y, abriría a lo largo de Y. Bien. Esas características quiero que ustedes las sepan. También sepan que cada una de estas superficies no necesariamente tiene centro en el origen, como están en todas estas gráficas. Todas estas gráficas tienen centro en el origen, pero uno si necesita, por ejemplo, un hiperboloide de una hoja que no esté centrado en el origen. ¿Cómo es la ecuación? Ah, bueno, la ecuación es
x menos d al cuadrado sobre a cuadrado más y menos e al cuadrado sobre b cuadrado más z menos f al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esto es un hiperboloide de una hoja, perdón, acá esto es un menos, si no sería un elipsoide. Igualado a 1, esto es un hiperboloide de una hoja que no tiene centro en el origen. Abre a lo largo de, entre comillas, a lo largo del eje Z. Pero no tiene centro en el origen. No necesariamente deben tener centro en el origen. Bien, como a veces cuando uno lee el texto y hace todas estas gráficas, se lleva esa impresión de que todas tienen centro en el origen y no es así. Bien. Bueno, acá hay algunos ejercicios donde de pronto también hay algunos que están con diferentes inclinaciones, ¿verdad? Es decir, abriendo hacia diferentes ejes. Y bueno, lo que quiero es que hagan eso, hagan una especie de tabla resumen, poniendo las ecuaciones, poniendo las características, pongan las observaciones que usted considere que debe poner y sobre todo algo importante que deben hacer después de eso, muchachos, vengan acá hacia la parte de los ejercicios, ejercicios del 1 al 18, y a partir de las ecuaciones que vean ustedes acá, traten de identificar primero qué tipo de superficie cuádrica es. Y luego, por ejemplo, la gráfica en GeoGebra y comprueba si es o no es eso. Por ejemplo, la número 11, así para despedirnos ya. La número 11, ¿qué sería? ¿Qué dicen ustedes? Número 11. Hiperboloide de dos hojas. Perfecto. Es un hiperboloide de dos hojas. Tiene dos signos negativos, ¿verdad? Y tenemos aquí todos al cuadrado. Entonces es un hiperboloide de dos hojas. Ah, que en el hiperboloide de dos hojas estás igualado a 1. Ah, pues este 4 de acá lo pasa a dividir a cada uno de estos. Ahora aquí pone un 1 y ya está. Esto es un hiperboloide de dos hojas. Eso es lo que quiero que hagan. ¿Por qué? Porque, a ver, más adelante, cuando nosotros estemos calculando tal vez volúmenes de sólidos acotados entre superficies, cosas así, vamos a necesitar reconocer a simple vista, casi que viendo la ecuación, tenemos que poder decidir qué tipo de superficie cuádrica es. Bien, vamos a usar mucho las superficies cuádricas en lo que viene del curso, por eso es que nos devolvimos aquí a estudiar esto del capítulo 11. Y entonces el día de mañana, por favor, eso háganlo hoy para que vayan estudiando esta parte de superficies cuádricas y el día de mañana ya comenzamos con el capítulo 13. Bien.